Roma renacentista. Damasco de la Tercera Cruzada. La antigua Grecia. La Francia revolucionaria del siglo XVIII. Florencia y Egipto en el siglo I a.C. Son solo algunos de los escenarios y épocas que podemos encontrar casi perfectamente reconstruidos en el icónico juego de Assassin's Creed, con una gran cantidad de protagonistas, pero también podremos destacar muchas ambientaciones e incluso reconstrucciones históricas, lo cual nos hace llegar a una pregunta al ver este videojuego: ¿es esta nuestra historia? Un cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel y hoy vengo a hablarles de la ambientación casi perfecta en los videojuegos. En el año 2007 saldría a la luz el primer juego de la franquicia, titulado Assassin's Creed a secas, el cual tendría un gran recibimiento por parte de la comunidad, los que consumen este medio de entretenimiento, si es que así podríamos llamarlo, con una jugabilidad bastante curiosa y novedosa para la época. Obviamente no podemos dejar de lado su ambientación, ubicado en Damasco en la época de la Tercera Cruzada, el cual consigue de alguna manera meter a los jugadores en este mundo y llevarlos a un punto en el que se sienten dentro del mismo. No solo su reconstrucción histórica del escenario, sino que incluso toman la historia que ya conocemos en libros de historia y la utilizan para meter dentro de la misma una propia, la cual conecta perfectamente con eventos históricos que se hacen parte de la nuestra y que nos ponen a incluso dudar y preguntarnos si estos eventos no pudieron haber ocurrido realmente y que lo que nos están contando en los libros puede ser una mentira. Si tomáramos como ejemplo un juego mucho más reciente de la misma franquicia, podremos encontrarnos con Assassin's Creed Origins, en el cual podremos encontrar una de las mejores reconstrucciones del Egipto del siglo I a.C. Y no solo de esto, sino de un gran evento histórico bastante conocido por historiadores de dicha época: la muerte de Julio César. Para quienes no lo conocen y tomando una definición sacada de la tan confiable Wikipedia, Julio César fue un político y militar romano del siglo I a.C., miembro de los patricios Julio Césares que alcanzó las más altas magistraturas del Estado romano y dominó la política de la República tras vencer en la guerra civil que le enfrentó al sector más conservador del Senado. Vamos a aclarar algo: no es que Julio César fuera, por así llamarlo, un dios o un genio de dicha época, pero sí dominaba dos características bastante importantes para un líder: por un lado la palabra y por el otro su habilidad militar, con la cual consiguió ganar muchas batallas. Esto lo podremos ver muy bien representado dentro del juego, en el cual por un lado nos muestran el lado y la habilidad militar de Julio, como era un gran líder con su ejército, y como por el otro, cuando de relaciones que lo beneficiaran se tratara, a través de una simple conversación podía concebir grandes acuerdos, o como hablando con el pueblo y embelleciendo, obviamente, un poco sus palabras, conseguía el favor de la gente. Pero como la mayoría de las personas poderosas que no han tenido a alguien detrás que los controle, los manipule o mueva sus hilos, su día le llegó. El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César cayó asesinado en el Senado, siendo víctima de una conspiración. En la historia original, Cayo Casio, Marco Junio Bruto, Décimo Junio y un grupo de más de 60 personas, que eran conocidos como los Libertadores, fueron quienes llevaron a cabo el plan. Fue realizado durante los idus de marzo, justo cuando César se hallaba junto a la estatua de Pompeyo, a quien por paradojas del destino había derrotado 4 años atrás en la batalla de Farsalia, en Grecia. Tilio Crimbo y Servilio Casca le asestaron los primeros golpes, a los que siguieron varias puñaladas que acabaron con su vida, y que según los registros, Bruto, un hijo adoptivo de César, sería quien daría la puñalada final, dando así paso a una de las frases más emblemáticas de este evento, pronunciadas por el mismo César. You too, my child.
tyrant is dead, you are free now! Y esta escena tan emblemática fue reconstruida dentro del juego, con una breve alteración a quien fue la persona que dio la primera puñalada. En este caso, dentro del juego, fue uno de nuestros protagonistas. Y es por esto que quiero aclarar que es una reconstrucción casi perfecta, ya que moldearon a beneficio de la historia del juego un evento histórico, pero sin hacer que pierda su esencia, o incluso, como ya mencioné anteriormente, incitándonos a preguntarnos si es posible que realmente haya pasado como se nos está presentando en el juego. Y es verdad que dentro del juego esta no es la única modificación que se hace en la historia de esta época, pero quiero hacer énfasis en cómo la ambientación podría incluso llamarse perfecta. Nos permiten ver y explorar el Egipto del siglo I a.C. a nuestra voluntad, y cómo las ciudades que lo componían, como Alejandría, eran maravillas. Y hablando de maravillas, una de las maravillas del mundo antiguo, el Faro de Alejandría, se encuentra reconstruida dentro del juego, y no puedo negar que se ve preciosa. El Faro de Alejandría, considerado una de las 7 maravillas de la antigüedad, era algo de lo que los habitantes de la ciudad se sentían sumamente orgullosos. La construcción empezó durante el reinado de Ptolomeo I y duró 15 años. Se completó en el reinado de su hijo. Una vez terminado, el faro se dedicó a los dioses para que guardaran a los que se hacían a la mar. Pero así como tiene representaciones perfectas, tiene sus cambios, como ya lo vimos en el evento de la muerte de Julio César. Y otro ejemplo bastante claro de esto lo encontraremos en un personaje con un gran peso histórico, Cleopatra, también conocido como la devoradora de hombres. Debemos admitir que en cuanto a su historia está bastante bien plasmada, pero el problema literalmente es cuando el modelo del personaje dentro del juego puede ser tan hermoso como se dice en los libros de historia antigua, pero no es así. Si vemos imágenes reales de Cleopatra, caeremos en cuenta de cómo la belleza ha cambiado a través de los años, y que la Cleopatra del juego, comparada con pinturas o reconstrucciones de la Cleopatra original, es demasiado diferente en todo, menos la vestimenta, claro está. El modelo del personaje fue modificado a gusto por los desarrolladores del juego, para que así entrara en esos estándares o en esa supuesta descripción de que Cleopatra era la mujer más hermosa del mundo. Y podríamos decir que esta no es la primera vez que algo así pasa. Un caso muy parecido podemos encontrarlo en las películas de Harry Potter, donde Hermione Granger, en palabras de los productores y lectores del libro original, opinan que Emma Watson, su representadora en el mundo cinematográfico, era demasiado bonita para representar al personaje. Siendo un poco más subjetivos, en mi opinión el verdadero choque de opiniones empieza cuando se le está exigiendo al videojuego ser esta supuesta representación exacta de algún evento o época. Es decir, puede parecerse muchísimo y en realidad no veo que eso esté mal o no creo que esté mal. O incluso estar ambientado en una reconstrucción perfecta de una época o lugar específico. Pero es que esto no significa que tenga que seguir al pie de la letra las matices o esas bases de libros de historia o de historiadores. Sigue siendo un universo entre comillas nuevo, en el cual se puede forjar una historia que por coincidencia se conecte con la nuestra. Y las bases o matices que en realidad deben seguir son las propias, para entregar un producto que en realidad los desarrolladores estén buscando entregar. Y que la historia que debe de seguir, aunque pueda basarse o de alguna posibilidad de conectarse con la de libros de historia o nuestra historia original, se pueda moldear a gusto, para que así creen finalmente lo que los creadores
estén buscando crear. Y quiero aclarar, esto no quita que si nos centráramos solo en la ambientación o los escenarios de esta franquicia, encontraremos reconstrucciones tan perfectas de lugares emblemáticos en la historia de la humanidad, tales como las pirámides de Egipto o la Catedral de Notre Dame, o simplemente ciudades enteras como Alejandría, París y Venecia, que más que provocar quejas, solo causarán un sentimiento de admiración o de sorpresa dentro de nosotros, de lo idénticos que son al original, y que muestra cómo un videojuego puede rozar la realidad, pero que siguen siendo un mundo aparte al cual solo podremos darle el reconocimiento debido y resaltar esas supuestas coincidencias con escenarios de la realidad. Pero bueno, esto no es una opinión determinante o un punto final. Si tienes alguna opinión diferente, estaré dispuesto a leerla en los comentarios. Así que sé libre de opinar y decir lo que crees. Si te gustó el video, apóyalo con un like y comenta. Compártelo si quieres que otros conozcan más sobre el tema. Y suscríbete si quieres seguir viendo videos de este tipo.